un privilegio. En estos tiempos, hermanos, conocemos los casos de muerte, cómo están muriendo muchos de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Es triste, nos duele esto. Y no solamente los hermanos, sino las personas del mundo están muriendo. Digo yo que no sabemos aún nosotros si vamos a partir, porque todavía no podemos cantar como quien dice victoria en sentido material, de cualquiera todavía no podemos ir. Las personas pues le tenemos miedo a la muerte. Los que tienen 50 años pues quieren 60, los que tienen 60 quieren 70, los que tienen 70 quieren 80, los que quieren 80 quieren 90, o sea que las personas somos creados como para vivir. Así es, queremos la vida, pero lamentablemente el pecado ha traído todos estos problemas que están existiendo y la muerte en sí. Por eso queremos tratar un tema, el Dios eterno. Muy importante, amados míos, este tema, pongamos todos mucha atención, porque el tema nos va a traer fortaleza, es el plan. Dios eterno. Las cosas pasan, nosotros carnalmente pasamos, por más que batallemos, por más que luchemos, algún día la muerte cambia victoria con estos cuerpos, si nuestro Señor Jesucristo no ha venido. Pues los reinos caen, los reinos pasan, los reinos no son eternos, es decir, los presidentes que tenemos a nivel mundial no son eternos, son temporales, pasan y mueren y viene otro y los sustituye. Los ministros de diferentes congregaciones no somos eternos, somos por un tiempo, morimos, viene otro joven y nos sustituye. Es decir, que las cosas de esta vida son temporales, amados míos. En el Salmo capítulo 48, versículo 14, dice, porque este Dios es nuestro eternamente y para siempre. Él no En el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó con la característica para que vivieran. Pero el pecado trajo la mancha, trajo la desgracia, trajo la muerte. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios todavía nos está ofreciendo a nosotros la eternidad. Dios quiere que todo el tiempo estemos a su lado, que compartamos su eternidad. Como Dios es eterno, Él dice que Él es nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, hermanos, que nos está diciendo el Señor que no hay muerte, que la muerte simplemente es un paso hacia la eternidad. Eso es lo que nos está diciendo. Alguien decía, vida después de la vida. Es decir, que después que morimos, inmediatamente pasamos a la vida. Lo que estamos en el Señor está diciendo que Él nos ofrece la eternidad. Es decir, que lo que hagamos es un paso, es una mudanza hacia el encuentro con nuestro Dios y vamos a estar con Él, según dice, eternamente para siempre, porque Él es nuestro Dios. ¿Cuántas personas dicen, bueno, mi Dios soy yo con mi fuerza, con mis manos, pues yo soy mi Dios, como quien dice? Otros dicen, bueno, mi dinero es mi Dios, este es mi Dios, y tienen confianza en su dinero, tienen su esperanza en su dinero. Otros dicen que tienen ciertos poderes en la tierra. Le dicen, yo tengo este poder y yo tengo este poder y esto es lo más importante para mí, este es mi Dios. Pero estos dioses, como los seres humanos, como el dinero, como ahorita estábamos presentando en el principio, son temporales. Pero este Dios, amados míos, el cual nosotros tenemos, que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Es decir, que si algún día partimos de esta vida, Dios nos da promesa de guiarnos hacia Él, de dirigirnos hacia Él, dándonos a entender claramente este versículo que después de la muerte física existe vida.
Porque si realmente no existimos después de la muerte física, como algunos religiosos dicen, que simplemente es un soplo, entonces, ¿qué soplo que Dios guía hacia Él? Porque el mismo que está hablando que nos guiará, estamos aquí y morimos físicamente, eso es lo que está diciendo claro, entonces nos va a guiar. ¿Qué es lo que va a guiar? Entonces, si nosotros desaparecemos automáticamente después de la muerte física, hermanos, nos da a entender el Señor con este versículo que nosotros seguimos existiendo después que morimos. El Señor nos da esta gran promesa de guiarnos hacia Él, y esta gran promesa es eterna, porque nuestro Dios es eterno. Bendito sea su nombre. La gloria de Él. En el Salmo capítulo 40, verso 28, también dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No has sabido que este Dios, hermanos, es eterno? Es un Dios que todo el tiempo ha existido. Antes de Él no había ningún Dios, ha existido. Después de Él no va a existir ningún Dios. Estamos hablando, hermano, de en todos los tiempos. Dios existe. Dios no tiene empiezo, ni tampoco tiene fin. Dios permanece para siempre, hermoso. Dice que no se cansa, no se envejece. Todos aquí, hermanos, nos cansamos, nos envejecemos y morimos. Pero nuestro Dios no se cansa. Tiene todas las fuerzas, tiene todo el entendimiento, que Él lo alcanzará. ¿Qué Dios, hablando materialmente con D minúscula, puede alcanzar a este Dios? Este Dios es el verdadero. Este Dios es el correcto, hermanos. Y este es nuestro Dios, un Dios eterno. Bendito sea su nombre. Qué bueno, amados míos, cuando nosotros tenemos esta esperanza, tenemos esta confianza realmente. Vivir esta vida conociendo claramente que vamos para la eternidad. Vivir esta vida así, de esta naturaleza, y no con miedo, asustado, como la mayoría de personas. No, amados, nosotros tenemos un Dios eterno y sus promesas son eternas para todos aquellos que le servimos realmente. En Juan capítulo 1, versículo 1, está tratando acerca del Señor Jesucristo. Dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que este ha sido desde el principio de todas las cosas. No hay nada, hermanos, fabricado sin Él. Todo lo ha hecho Él para su gloria, para su honra. Todas las cosas que existen son creadas por Él desde todas las épocas, desde todos los tiempos. Un Dios eterno. Ese es nuestro Dios y nosotros tenemos una esperanza eterna en Él, que es el segundo punto. Una esperanza eterna. Yo quiero que me acompañen a Lucas, el capítulo 20, para que notemos una pregunta que le hacen al Señor Jesucristo sobre la resurrección. El verso 27. Dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero. Y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Y en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por
mujer. Hermanos, los saduceos no creen en la resurrección, no creen en ángeles y en estas cosas. Eran dos grupos que habían en esos tiempos, saduceos y fariseos. Los saduceos no creen en la resurrección, en cambio los fariseos sí creen en la resurrección. Y por eso que le hacen esta pregunta, entonces, ¿de quién será? Si vamos tú a resucitar en ese tiempo, entonces si esta mujer ha tenido tantos maridos, ¿verdad? Porque está escrito según la ley de Moisés que si muriera el hermano, bueno, porque se case con el hermano, esta mujer tuvo un grupo de hombres y el último murió. Entonces, en la resurrección, ya que tú dices que hay resurrección, ¿de quién será? Es interesante la pregunta que ellos le hacen al Señor Jesucristo, bajo un esquema de ignorancia mentalmente de parte de ellos. En cuanto dice, finalmente, dice, entonces Jesús, verso 34, entonces respondiendo Jesús, les digo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más lo que fueren tenido por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios a ser hijos de la resurrección. La pregunta la contesta. Por en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muerto, sino de vivo, pues para él todos viven. Bendito es su nombre. Estamos tratando, amados, del Dios eterno. Para Dios eso de muerte, hermanos, eso no existe. Nosotros somos los que tenemos el complejo. Yo soy una completa vida. Para Dios nosotros cuando morimos, pues eso parece es como un dormitar. Es una mudanza para estar con Él realmente. Los saduceos quieren probarle al Señor Jesucristo que no hay resurrección. Pero Jesús le enfoca claramente que sí va a existir resurrección, pero no conforme a lo que los saduceos están pensando. Porque aquí en esta vida, amados, las personas nos casamos, nos damos en casamiento, pero Jesús se está enfocando claramente que en la resurrección, el nuevo mundo, no va a existir esto de matrimonio conforme a lo establecido aquí en esta tierra, sino que nosotros seremos como los ángeles, tendremos vida eterna, al igual que los ángeles, al ser hijos de un Dios eterno, y nosotros ser hijos de la resurrección, tenemos vida. Fíjese cómo en la zarza alude ya a Moisés, como Moisés dice en esos tiempos, el Dios de Abraham. Así que para Dios no hay muerte. Para Dios, amados míos, estamos vivos, aunque muramos. Y así yo creo que tenemos nosotros que pensar. El hermano que partió de esta vida, el hermano está vivo y eso es real, está en un lugar llamado Hades, esperando la resurrección, esperando su cuerpo, este cuerpo que nosotros vamos a recibir en la resurrección, que no nos cansamos, que no envejecemos, que no vamos a morir. Sencillamente los hermanos que han muerto han partido y el Señor lo ha conducido a este lugar llamado Hades, donde allí van a estar hasta la resurrección. Es decir, que mueren carnalmente, pero en cuanto el alma viven. Qué cosa más especial, hermano. Tenemos una esperanza eterna en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, amado, habló acerca de esto en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendió claramente que después de la muerte iba a haber ganancia. ¿Ganancia en qué aspecto? Que fíjese, Pablo pasó muchas vicisitudes. Pablo entendía lo que había después de la muerte física, el encuentro con el Señor, el querer ver a Dios, según Filipenses capítulo 3. Está hablando aquí de que todo lo tenía por basura, o sea, que no tenía apego a nada de esta vida, con tal de ver algún día al Señor Jesucristo, de contemplar su eternidad, de contemplar su gloria. Agarró todo, lo echó en un zapacón, aunque tenía muchas cosas
en esos tiempos, muchas virtudes, mucho conocimiento, pero Pablo lo echó todo por basura, con tal de algún día ver al Señor Jesucristo. Y Pablo pasó muchas vicisitudes en este planeta Tierra, hermano, trabajando con diferentes congregaciones, hermanos que maltrataban en esos tiempos, lo maltrataron siendo cristiano de la misma iglesia. Los fariseos también estaban detrás de él para hacerle daño de diferente naturaleza. Pablo pasó mucha hambre, estuvo enfermo también de diferente forma. Es decir, que fue un hombre batallador en esos tiempos y murió en Roma decapitado. Entonces, por eso claramente él dice, para mí el vivir es vivir en el Señor Jesucristo, es vivir para Cristo en esta vida, es vivir para hacer la voluntad de Él en esta vida. Y el morir es ganancia. Es decir, que claramente él entendió que iba a ir a un lugar mejor después de la muerte física. Y es bueno, hermanos, que nosotros nos confortemos y comprendamos que esta verdad, esto es real, hermanos míos. Después de la muerte física, ya nosotros vamos a descansar. Después de la muerte física, ya nosotros vamos a gozar con el Señor. Después de la muerte física, ya se acabaron los problemas de diferente naturaleza. Es decir, que se acabó el dolor, se acabó el hambre, se acabaron las enfermedades, se acabaron los problemas que tenemos con las personas del mundo, que nos caen encima de diferente naturaleza, con esa música fuerte que nos ponen a nuestro alrededor y que viven acechándonos para hacernos juicio, y la corrupción imperante que existe en el mundo. Hermanos, se acabó todo. Ya nosotros vamos a descansar, hermanos míos, porque nosotros tenemos una esperanza real, una esperanza más allá de la muerte, porque Dios nos va a guiar a un lugar especial donde allí vamos a estar hasta que Jesucristo se manifieste y recibir entonces nuestros cuerpos inmortales, cuerpos eternos al fin, que vivamos sin ningún tipo de dificultades. Es decir, hermanos, que nos podemos regocijar porque esta esperanza que tenemos es cierta, es verdadera, es de parte del Dios creador de todas las cosas, el Dios que no miente. Cuando Dios habla, se cumplen las cosas, porque Dios no es hombre para mentir. Bendito sea el nombre del Señor. También en Apocalipsis capítulo 14, verso 13, allí también enfoca la misma realidad. Oí una voz del cielo me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Qué maravilloso, amados míos. Vamos a descansar. Sencillamente eso es lo que me está diciendo. Claro, porque aquí estamos trabajando. El texto no se aplica a aquellos que no están trabajando, porque usted no puede cansar si usted no trabaja. Si usted solamente trabaja en los asuntos materiales y usted quiere que Dios lo reciba con los brazos abiertos, está muy equivocado. El texto no está enfocando esto, porque veo personas que se dedican solamente a lo material y no se dedican ni a ningún tipo de trabajo en el Señor. Los muertos que mueren en el Señor. Es decir, que hay que estar en el Señor. Para estar en el Señor hay que cumplir lo que el Señor dice. ¿Cuántas personas, amados míos, equivocado en cuanto a la posición en Cristo? Todas las personas dicen que están en Jesucristo, que ellos viven en Jesucristo. Pero qué gran equivoco, amados míos, porque ya Jesús ha fijado claramente cuáles son los que están en Él, según dice las Santas Escrituras. Por eso Mateo 7:21 Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la salvación es condicional. Hay que someterse a los requisitos que manda la palabra de Dios para yo poder decir, yo estoy en el Señor. Hay que creer, es un Juan 3:16. Y esta creencia, según Romanos 10, verso 9, debe ser de corazón, es decir, de una creencia real. Debe existir un arrepentimiento, es decir, un cambio de vida. Yo conozco a muchas personas que dicen que están con el Señor, que están en el Señor, y su vida no ha cambiado, y su vida sigue igual. El que está en Cristo, amados míos, tiene que cambiar, debe de cambiar, porque Jesús, al entrar en su vida, al entrar en su corazón, hace una renovación completa de su mentalidad, de su corazón. Allí no puede haber todavía mentira, odio, asesión de personas, egoísmo. No puede haber brujería, hechicería, adulterio, fornicación. No puede existir homosexualismo, es decir, homosexuales. Los homosexuales que nos están diciendo que nosotros le odiamos. Nosotros no le odiamos a los homosexuales.
le amamos. Pero hay unos requisitos de parte de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que prohíben. Entonces nosotros no podemos apoyar lo que Dios está prohibiendo. Nosotros tenemos que estar con Dios. Nuestro Dios prohíbe este pecado. Entonces nosotros tenemos que estar con nuestro Dios. Hay personas que dicen, no, tú es Dios, no nosotros. Hermano, ¿y qué somos nosotros? Nosotros somos de Dios. Lo que Dios nos dice, pues entonces nosotros lo creemos y lo apoyamos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque Dios prohíbe eso. Así que el arrepentimiento implica que hay que dejar todas esas clases de cosas negativas ante la presencia del Señor. Luego, para estar en el Señor hay que ser bautizado para el perdón de nuestros pecados. Es necesario ser bautizado como Dios manda en su palabra, no como el hombre quiere hacer hoy en día. La Biblia habla de un bautismo de inmersión en agua, según Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Ahí habla que una sepultura en agua. Asimismo fue el Señor Jesucristo bautizado. Léase Mateo capítulo 3, versículo 13, para que usted vea que el Señor Jesucristo tenía una edad como de 30 años cuando fue bautizado en el río Jordán. Y los casos de bautismo en el Nuevo Testamento muestran que eran personas adultas que se bautizaban y eran sepultados en el agua que se bautizaban. Así que para estar en el Señor, estos requisitos son necesarios: creer, arrepentirse y bautizarse. Ya usted puede decir que está en el Señor, pero de ahí en adelante dice que hay que trabajar, hay que fajarse, hay que congregarse, hay que visitar a los enfermos, hay que predicar la palabra. Entonces, estas obras en Cristo nos las llevamos para el cielo y de estas obras nosotros descansamos. Pues hay personas que no están en Cristo y quieren decir que están en Cristo. Tremenda sorpresa se van a llevar al final, cuando se encuentren con el Señor allá arriba en el día del juicio, porque están poniendo un Dios por un Dios que no existe. El Dios real es el Dios escriturario, ese es el Dios correcto, ese Dios hay que seguirlo, y no solamente hablar de la doctrina y respetar la doctrina en el sentido de exigirla, sino que hay que practicar esa doctrina, más o menos, porque aún a nosotros, lo que decimos que somos cristianos, se nos aplica el juicio también si nosotros violamos esa verdad que nos habla el Nuevo Testamento con referencia a estar en el Señor. Dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Es decir, su trabajo en el Señor. Fueron incansables trabajando aquí en esta tierra. Se dedicaron a esto. Por eso la importancia, amados míos, de dedicarnos a la obra, de hacer la obra, de hacer el bien, de usar nuestros recursos que Dios nos ha dado y entregarlo para su gloria, en el bien de un hermano, en el bien de la sociedad, y aportar cosas correctas, buenas, más o menos. Porque esas son las obras que nos llevamos después que partimos de esta vida, amados míos. No son las cosas materiales que nos llevamos. Las cosas materiales quedan aquí, nuestro dinero, aún el asunto matrimonial también. Es un arreglo terrenal, amado. Esas cosas se quedan aquí. Lo que nos llevamos son las obras en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es ahí la importancia de mantenernos fieles, sirviendo al Señor. Al final descansaremos, amado, si nos mantenemos firmes haciendo su voluntad. En 1 Juan capítulo 2, verso 25 también nos dice, y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna. Es decir, amado, que tenemos esta gran promesa de parte del Señor. Como Dios es eterno, quizás algunos o quizás usted pensará, a mí no me gusta ser eterno, porque imagínese, lo que pasa es que usted está en el cuerpo, y el cuerpo con tantos achaques aquí en esta vida, usted quisiera a veces descansar de este cuerpo, y usted quizá lo piensa de esa naturaleza, porque este cuerpo le trae mucho sufrimiento. Pero si este cuerpo no le trayera a usted sufrimiento, usted no se cansara, usted no se doliera, no hubiera dolor, olvídese, usted deseara la eternidad. Los cuerpos que vamos a recibir después que Cristo se manifieste, cuando resucitemos, esos cuerpos le va a gustar la eternidad, porque esos cuerpos van a ser creados para vivir eternamente y para siempre. Por eso esa gran promesa que Dios nos ha hecho va a ser real. Esta es la promesa que nos hizo la vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. Este Dios es nuestro. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito es el nombre del Señor.
Y ya, hermano, para el tercer punto, Dios tiene un completo control. Por eso que nosotros los cristianos, ya con este conocimiento, desde Génesis hasta Apocalipsis, sabiendo la grandeza de Dios, el poderío de Dios, olvídese, nosotros no podemos estar atentando y llevándonos de los medios que tenemos en YouTube, con un grupo de disparates que aparecen allí sin sentido. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Nosotros somos hijos de un Dios que tiene todo control. Eso es así. Las cosas que se están dando hoy, Dios la tiene controlada. Va a llegar a un nivel hasta que Dios quiera. Jesús nos dijo claramente en Mateo 28, verso 18, toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Potestad significa control, dominio. Dios todo el tiempo ha tenido dominio. En el Antiguo Testamento conocemos al Dios del control en todas las cosas. Controló en aquellos tiempos al faraón, que quería decir que era un Dios. Dios le mostró al faraón que él tenía control en esos tiempos. Lo controló no solamente al faraón, sino a Nabucodonosor, que también quería decir que era el más grande en esos tiempos, el más poderoso, el rey de reyes. Pues Dios lo puso a comer hierba del campo, amado, en esos tiempos. Y su comida era del campo, y sus uñas le crecieron, y sus cabellos le crecieron, hasta que reconociera que Dios es Dios, que Dios tiene el control, y que Dios pone reyes y quita reyes, y que el Señor controla todas las cosas. Mire, Dios tiene tanto control que Satanás no puede hacer nada sin su autorización. Ni aún los demonios también. Y los demonios conocen esto y Satanás conoce esto también. Conocemos los casos en el Antiguo Testamento, principalmente el caso de Job. Cómo Satanás veía la prosperidad de Job en esos tiempos. Y quiso señalarle a Dios que él era fiel por lo que tenía. Y se presentó delante de Dios para hacerle juicio y hablar acerca de las posesiones que tenía, que por eso que era fiel. Y tuvo que pedirle a Dios. Y Dios le dijo, está bien, hazlo, pero solamente respeta su vida. Es decir, que el toque de Satanás a Job fue porque Dios le autorizó. Es para que veamos, si aún Satanás tiene que someterse al control divino, imagínense nosotros los seres humanos que somos débiles delante de Satanás. Es decir, que todo el tiempo, amados hermanos, el Señor ha tenido control en todas las cosas. Es un mundo creado por Dios y Dios, como es omnipresente, Dios conoce las cosas que se van a dar a través de los tiempos. Y el Señor controla a su nivel, a lo que Él entiende que es correcto, con su sabiduría divina, con su omnipresencia. El Señor controla todas las cosas. Es decir, amado, que nosotros somos de este Dios que controla todas las cosas. Este Jesús que es decir, amado, que el saber, el conocer solamente a qué servimos, quién es este Dios, solamente el mirar las estrellas innumerables, el mirar los planetas organizados, el mirar ese sol que sale día tras día, el mirarnos nosotros, hermano, el universo, el cuerpo, lo maravilloso que somos por dentro. Fíjese cómo Dios conocía claramente que iban a existir enfermedades y cómo el Señor de la mayoría de plantas no ha proyectado salud por la planta. Fíjese que todo lo que se está sacando en investigaciones científicas para destruir el coronavirus, la mayoría de medicamentos lo sacan de las plantas. Dios tiene control, Dios sabía claramente esto. Es decir, que el saber, el conocer a quién servimos, hermano, debe llenarnos nosotros de esperanza, de alegría. Servimos a un Dios omnisciente, servimos a un Dios omnipotente, servimos a un Dios omnipresente,
Servimos a un Dios todopoderoso. Hermanos, servimos a un Dios completo, a un Dios grande. Tenemos que regocijarnos, vivir regocijados, con fe. El Señor tiene control en nuestra vida. El Señor tiene control aún en el mundo. Satanás no puede de ninguna manera hacer las cosas si no es autorizada por el Señor, porque el Señor tiene control en todas las cosas. Bendito sea su nombre. Ahorita está hablando yo una cosa con el hermano Elpidio acerca de cómo Dios canaliza las cosas de nosotros, que nosotros a veces queremos que Dios nos cumpla inmediatamente. Pero Dios tiene unos planes, porque Dios actúa providencialmente, hermanos. Las cosas que se nos dan a veces con un propósito. Dios nos cuida, Dios nos ayuda, porque Dios nos está prometiendo muchas cosas interesantes. Dios manda ángeles para que nos ayuden y nosotros no nos damos cuenta muchas veces. Hermano, empecemos a actuar de esta naturaleza, sabiendo que Dios tiene control en nuestra vida, en todo. Y yo le decía al hermano Empillo, fíjate cómo las cosas se están engrampando ahora en mi familia. Hubieron cosas que no se me dieron en el año pasado, pero resulta, ¿por qué se me están dando ahora? ¿Por qué se me están dando ahora? ¿Cómo Dios va encajando? Y al final de las cosas, nosotros nos estamos dando cuenta todos, si somos conscientes, si estamos siguiendo el lineamiento del control de Dios y de las cosas de Dios, nos estamos dando cuenta que Dios va canalizando las cosas de una manera, oiga, milagrosa en nuestra vida. Y se nos dan las cosas en los momentos especiales, en los momentos que más necesitamos, en los momentos, hermanos, especiales, volvemos a repetir, se nos dan las cosas. Y usted dice, wow, pero si se me hubiera dado las cosas cuando yo la pedí, había sido un error. Pero ahora veo claramente que Dios tiene control en todo y que me está ayudando, solamente que yo no lo distinguía. Al final, hermanos, cuando nosotros muramos o cuando Cristo venga, nos vamos a dar cuenta de las cosas que nos acontecieron. Tener la conclusión porque ya tenemos que tratar de finalizar. Pues bien, entonces, amados míos, eso es lo importante en esto. Parece que el diablo hoy se haga la voluntad del Señor. Eso es lo importante, conocer este Dios, saber a qué Dios servimos, tener esta fuerte esperanza en Él en medio de tiempos difíciles, conocer que Dios tiene control en las cosas. Dios controla nuestro matrimonio si nosotros nos dejamos controlar. Dios controla, hermano, nuestra vida totalmente. Dios controla nuestras finanzas. Entreguemos todo bajo su control. Aún así, óigame, aunque nosotros no nos dejemos controlar por Dios, como quiera, Dios tiene todo control en el cielo y en la tierra, porque la soberanía de Dios es grande, sencillamente, es perfecta la soberanía de Dios. Eso es así. Finalmente, amados míos, Jesús abre Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y el Hades. El Señor está diciendo claramente que tiene control en la muerte, amados míos. Así que todo el que se muere es porque Dios permite que se muera. Oye, usted se va a morir en el momento que Dios quiera. No hay momento que le digan a usted, pero que usted se mata. Y aún así usted matándose, Dios sabía claramente esto, porque el Señor tiene control en todas las cosas. Jesús, no es la muerte, hermanos, que tiene el control. Es Jesús que tiene el control en todas las cosas. Tengo la llave de la muerte y del Hades. Es decir, que el control en el Hades se llama Jesús. El control en la muerte se llama Jesús. El control en nuestra vida se llama Jesús. El control en el mundo, amado mío, se llama Cristo. Él reina para siempre. Él es nuestro Dios eterno. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por lo tanto, hermano, confianza. Por lo tanto, fe. Por lo tanto, no estamos solos. Por lo tanto, luchemos hacia adelante. Dios es poderoso. Seamos personas de fe, personas revolucionarias, es decir, que estemos siempre dispuestos a luchar por Dios, a luchar por hacer la obra de Dios. Glorifiquemos su nombre, porque no es el hombre que tiene el control. El que tiene el control es Dios. Esa es la realidad. Aunque usted vea el hombre creciendo horizontalmente, no, hermano.
El que tiene el control se llama Dios. Si el hombre crece, con referencia a muchas cosas aquí en esta vida, es porque Dios permite que el hombre crezca, sencillamente. Esa es la verdad. Podemos cantar aleluya. Podemos regocijarnos, amados, en estos tiempos, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que tenemos esperanza después de la muerte física, que no hay que tenerle miedo a la muerte, en vista a que el Señor tiene el control en todas las cosas. Gracias por la oportunidad y que su nombre